Iglesia, Dios les bendiga grande, ricamente. Cuán gusto es estar nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de hoy, el devocional que Dios ha puesto en mi corazón y que sé que ha salido del corazón de Dios para hablar a cada uno de ustedes y obviamente principalmente a mí. Cuando estos mensajes uno los está preparando, Dios habla siempre al oído y al corazón del predicador, del que prepara el mensaje. Porque primeramente esta persona va a ser edificada o está siendo edificada a través de el estudio del mismo mensaje. Y no siendo más, les comparto que esta semana, mientras leía la Biblia, mientras leía en medio de mis devocionales, me llegaba siempre a la mente una pregunta que le hacía yo al Señor. Siempre que uno llegaba o llega uno a los pies del Señor, siempre llega con una carga, con una lucha, con una dificultad, quizás con un pecado o con algo que a pesar de que lleguemos con Él, siempre nos va a perseguir, siempre nos va a llegar, siempre nos va a tratar de atormentar. Pero hoy, amado hermano, que me escuchas, es tiempo de entregarlo todo. Es tiempo de entregarlo absolutamente todo, porque muchas veces llegamos a los pies del Cristo y seguimos siendo los amargados, seguimos siendo los hombres o mujeres de temperamento fuerte, quizás groseros, quizás incrédulos, porque muchas veces llegamos y no creemos que Dios en realidad va a hacer una obra de redención en nuestras vidas. Y leía, y les comparto los que leía acerca del arresto de Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, cuando llegó allí una compañía de hombres, de soldados romanos, guiados por un hombre que era Judas, quien iba a entregar a Jesús. Fue allí, y no solo fue un ejército de hombres a tomar allí a Jesús, también iba una multitud de personas con palos, con piedras, con antorchas, porque querían tomar a Jesús. Todos estos fueron enviados a arrestar a Jesús. Y me causaba siempre esta curiosidad, el por qué este hecho, por qué pasó lo que pasó en estos versículos. Y quiero compartir con ustedes en San Juan capítulo 18, verso 10 y verso 11. Y leo en favor de ustedes. Dice el verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Verso 11. Entonces Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Si podemos notar, aquí pasó algo fuera de lo común. No solo fue el arresto de Jesús, claro, no solo fue eso. Fue el hecho de que Pedro sacó una espada. Dice que desenvainó una espada. Pedro tenía una espada. ¿Qué hacía Pedro con una espada? Porque Pedro tenía una espada si era un pescador. Ya venía tiempo caminando con Jesús. Ya venía más de 3 años caminando con Jesús. Ya tenía un tiempo, un periodo largo donde si él en algún momento tuvo una espada, la debió haber dejado a un lado, porque ya dejó de ser ese pescador. De hecho, no era un soldado para tener una espada. No era un guerrero para tener una espada, porque él tenía una espada ahí y precisamente desenvainarla. Y si pueden notar, dice que le cortó la oreja derecha. O sea que el golpe que envió Pedro con esta espada fue o a su cabeza, a cortarle la cabeza, o a su corazón. Y Dios no permitió eso, sino que le permitió que le cortara una oreja. Y si pueden notar en el verso 11, dice: Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Jesús, a pesar de que sabía que Pedro tenía una espada, nunca lo juzgó, nunca lo señaló, siguió compartiendo con él. Jesús sabía que esa espada era de Pedro. No dice que le quitó la espada a nadie. Esa espada era de Pedro. Y vuelvo y pregunto yo, ¿por qué Pedro cargaba una espada siendo un pescador? Cuando Jesús lo llama, dice que no iba a ser más pescador, sino que iba a pescar almas, iba a pescar hombres para el reino de los cielos.
y seguía cargando una espada. Duró años cargando esa espada, hasta que llegó el momento en que la usó. Y mira cómo la usó. Muchas veces nosotros llegamos a los pies del Señor. Podemos cargar años con la misma iniquidad, la misma maldad, la misma transgresión, aquello mismo, y podemos llevar años con Cristo y la tenemos ahí y no la queremos y no la deseamos entregar, y llega un momento donde Dios permite que pase algún tipo de situación para que la tengas que entregar, para que tengas esa dificultad. No tiene que ser un pecado, no, puede ser simplemente algo que te lleva quizás a una tristeza, una amargura, porque cuando llegamos a los pies del Señor lo entregamos todo. No tenemos por qué andar con amarguras, con dolores. No tenemos que andar con esa dificultad. Sí, la va a haber en su momento, pero Dios va a permitir que tú la entregues. En este momento se le llegó el momento de que a Pedro le fuera quitada esa espada, le fuera tomada esa espada. Jesús le dice: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. A Jesús no le hubiera sido muy fácil, dice otro de los evangelios, que él pudo haber pedido tranquilamente multitud de ángeles. Dice que 6, 7 legiones de ángeles para que lo hubieran ayudado, para que lo hubieran respaldado, para que lo hubieran evitado eso. Él lo pudo haber hecho y Dios las hubiera enviado, pero había un propósito. Él dice que no ha de beber esa copa. Ese era el propósito que tenía Dios para con Jesús. No necesitaba que nadie le ayudara. Muchos de nosotros estamos metidos en un propósito de Dios. Muchos de nosotros estamos viviendo una prueba, una dificultad, y muchas veces nosotros no queremos vivirla, no queremos, y queremos ayudarle a Dios. Nos está pasando por una dificultad y hacemos todo lo posible para no dejarnos tratar de Él. Muchos mentimos, muchos fallamos, muchos queremos volver atrás. A muchos nos falta fe, somos incrédulos. Pero Dios hoy nos llama a que esa espada la guardemos, a que esa espada no la desenvainemos como hizo Pedro. Pero esto le permitió a Pedro seguir siendo preparado para lo que se avecinaba, para lo que venía ahí. Quiero que vayamos a San Juan, capítulo 6, verso 37 y verso 38. Dice el verso 37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está hablando Jesucristo. Aquí está hablando Jesucristo. Y mire lo que dice tan hermoso: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Debemos de llegar a Jesús. Debemos de llegar al Señor en medio de oración y pedirle: Señor, vengo delante de ti, mira mi condición. Porque eso lo debemos de entregar. Todo aquello, muchos todavía somos orgullosos, muchos todavía somos maldicientes, muchos todavía andamos en incredulidad. No creemos lo que Dios tiene para nosotros cuando Él nos ha prometido que reinaremos junto con Él. Yo voy tras esa salvación, claro. Viviremos momentos de dolor, de angustia, pero es diferente cuando lo caminamos y lo vivimos con Él. Y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí Jesús está diciendo: iba a hacer la voluntad de Él. No iba a permitir que ni Pedro con su espada interrumpiera lo que Dios tenía para hacer. Él venía a caminar en esa voluntad. Tú y yo tenemos que caminar sobre esa voluntad del Señor. Pero tenemos que llegar a Cristo, tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser como dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Léelo allí en 2 Corintios, en el verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muchos llegamos a Cristo y decimos y nos salteamos una parte que es vital. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, y dejamos ahí. He aquí, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y debemos de ser una nueva criatura. Olvidamos de que debemos de ser una nueva
creación. Si llegamos a Cristo y éramos malos, venimos a ser buenos. Si éramos mentirosos, llegamos a ser hombres de lealtad, hombres de verdad. Si éramos maldicientes, ahora somos agradecidos, somos personas de fe. Si éramos incrédulos, ahora somos hombres de fe, hombres y mujeres de fe que le creemos al Señor. Mira, tenemos que ser lo que dice el versículo, una nueva criatura. Cuando tú y yo somos una nueva criatura, todas las cosas viejas van a pasar y todas son hechas nuevas. A Pedro le faltaba, como te falta a ti, como me falta a mí. A Pedro le faltaba haberse entregado y haber dejado esa espada a un lado, haber dejado de confiar en su espada. Y le repito, una espada que no iba con él, porque él no era soldado, porque él no era un soldado del ejército, no lo era, no tenía por qué andar con espada. Tú y yo, si somos una nueva creación, tenemos que andar creyendo que Dios va a hacer algo y va a obrar a favor nuestro, a favor en nuestras vidas. Vamos a Colosenses, capítulo 3, verso del 5 al 10. Colosenses, capítulo 3, del 5 al versículo 10. La vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mira, si notamos acá, en estos versos, podemos ver la obra hecha en Pedro. Pedro, hasta el fin de sus tiempos, fue un hombre que prevaleció. Fue un hombre donde fue lleno del Espíritu Santo, donde a través de él, después de esa llenura, después de esa entrega, después de haber hecho todo lo que hizo desde ese tiempo que estaba siendo preparado. No pretendas que cuando tú y yo llegamos a Cristo ya somos unas personas 100% llenas de la presencia de Dios. Va a haber un tiempo de preparación, va a haber un tiempo en el que tú y yo tenemos que irnos preparando. Lo que tú estás viviendo, la situación que estás viviendo, la dificultad que estás viendo, la estás viendo por una preparación, lo que yo siempre he dicho. Y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Tú y yo debemos despojarnos de ese viejo hombre, no dejando nada de él en nosotros, despojándonos del viejo hombre con todos esos hechos, no siendo más mentirosos, no siendo más maldicientes, no siendo más deshonestos, no agraviando, haciendo siempre la voluntad del Dios de los cielos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando tú y yo hablamos de ese conocimiento pleno, hablamos de ese Jesús. Hablamos del conocimiento pleno de Jesús en nuestras vidas, donde no hay más maldad, donde no hay más iniquidad, donde no hay más pecado, donde caminamos y no permitiremos que nada de ese viejo hombre, así como Pedro en su momento sacó su espada, nosotros no va a salir ese viejo hombre, que es el que nos va a agraviar, que es el que va a permitir que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Es tiempo de que tú y yo le digamos al Señor: soy una nueva criatura, dejo todo. Y para que sea esa nueva creación, para que esas cosas viejas pasen, tienes que declararte una nueva creación. Déjalo que por ahora, muchas veces, aún siendo conocedor del Señor, te agobia, te lleva, te carga. Es todo aquello que no te deja intimar con Dios, que no deja que entres a la presencia del Dios de los cielos. Déjalo atrás, así como Pedro en su momento. Y si puedes notar,
en la lectura, ahí mismo en San Juan, ahí mismo adelantico habla de que Pedro negó a Jesús. Ya Jesús se lo había anunciado que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Todo esto lo llevó a eso, el sacar la espada, el cortarle la oreja al enviado del sumo sacerdote. Si saben dónde este hombre hubiera sido muerto por la espada de Pedro, Pedro también iba a tomar su lugar, iba a morir por lo que hizo. Dios no lo permitió, porque le dijo Jesús: Pedro, al que a espada ataca, espada muere. Al que a espada mata, espada muere. Tú no eres de esos. Pero Pedro empezó a ir calificando para negar a Jesús. ¿Cómo así? Porque se dejó llenar de ese viejo hombre. Porque no había sido una nueva criatura. O sea, dejar todo, haberlo dejado todo. Todavía mentía, lo negó, mintió y lo hizo en 3 veces. Aunque después, claro, lloró amargamente y le pidió perdón. Y Dios eso quiere hacer en nosotros. Quiere que cada uno de nosotros dejemos esa vieja criatura, ese viejo hombre, y ahora ser una nueva creación. Tú y yo debemos de ser esa nueva creación. Debemos de ser esa nueva creación donde esas cosas viejas no traerlas a memoria. Si antes éramos malos, les repito, seremos buenos. Si antes éramos hombres que no teníamos absolutamente nada de fe, que no creíamos en ese Dios, ahora somos hombres y mujeres de fe que le creemos a ese Dios grande. Amigo, hermano, que me escuchas, que tu clamor y tu oración sea así, sea pidiéndole que un nuevo hombre salga en ti, que una nueva mujer salga en ti, que haya una nueva creación, para que todo lo viejo, para que todas esas cosas viejas pasen de nuestras vidas y sean hechas nuevas todas las cosas. Una nueva mujer en Dios, un hombre nuevo en Dios, un ser diferente, un ser maravilloso, un ser de luz, porque tú y yo somos eso, esa luz. Hermano, mi amigo, yo sé que esta palabra hoy ha tocado tu corazón. Sé de Dios que va a ser guardada en tu corazón, y ruego a Él que la firme cada vez más y la pongamos por obra, donde nuestro clamor y nuestra oración va a ser eso: pedirle al Señor que seamos una nueva creación, que seamos hechas nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Y declaro que es hecho esto en nuestras vidas, en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús.